Damos gracias a Dios. Bienvenidos todos los que están aquí con nosotros. Vienen para compartir este tiempo precioso que consagramos a Dios. También está con nosotros el pastor Leopoldo, que está por ahí. Un saludo por ahí, Leopoldo. Amén. Allá atrás está. Sí, qué bueno. Bienvenido, Leopoldo. Esta es su casa también. Les voy a invitar que nos pongamos en pie para tener una lectura en Marcos capítulo 12, versículo 38. Marcos capítulo 12, versículo 38 al 40. Amén. Vamos a leer la versión Reina Valera del 60, una versión conocida también que tenemos a la mano allí. Marcos capítulo 12, versículo 38 al 40, dice así la palabra del Señor. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Voy a leerlo también en la versión lenguaje actual, una lectura más suave. Dice así: cuídense de los maestros de la ley. A ellos les gusta vestirse como gente importante y que en el mercado los saluden con mucho respeto. Cuando van a una fiesta o a la sinagoga, les gusta ocupar los mejores asientos. Y son ellos los que roban las casas de las viudas. Y luego hacen oraciones muy largas, pero Dios lo castigará más duro que a los demás. Más duro que a los demás. Vamos a orar. Amante Padre, queremos recibir tu palabra con gozo en nuestros corazones y pedir la gracia de tu Santo Espíritu, Señor, que nos guíe en esta exposición, que llegue a nuestros corazones, Padre, y logre lo que tú te propones lograr en cada vida aquí presente. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Voy a tratar el tema, hermano, 3 razones por las cuales Jesús condenó a los escribas. Parece como un contraste en el sentido de que en Lucas 19:10 las Escrituras nos dice que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. O sea, ese propósito salvífico, Cristo vino a salvar. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? En este caso, Cristo condena a esta persona por razones que la vamos a estar mirando, razones fuertes. Dice una pequeña introducción que yo tengo acá. Hemos venido mirando en el Evangelio según Marcos cómo Jesús confrontó enérgicamente a los falsos maestros en Israel por el peligro que representaban espiritualmente a las almas. El pastor MacArthur dice que Jesús trató a estos falsos maestros con 0 tolerancia. La Biblia así también, hermano, ese es el enfoque a nivel de toda la Biblia. Por ejemplo, le voy a citar esta cita que algunos de ustedes conocen. Dice cualquiera, segunda Juan del 9 al 11, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, llega a su casa y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Hay una razón. Dice, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Oiga eso, si alguno no trae la doctrina de Cristo y llega a su casa, no le diga, pase adelante, bienvenido. No, desde la puerta. Desde la puerta. No le diga bienvenido. Déjelo parado ahí en la puerta. Porque Cristo no trató, hermano, digamos, el error y la falsedad así ligeramente. ¿Cuáles malas obras? Bueno, la peor obra que un ser humano puede hacerle a otro es encaminar su alma a la condenación eterna en el infierno con un error doctrinal.
No creo que haya peor obra que se le pueda hacer a un ser humano. Oiga bien, hermano, la peor obra que un ser humano puede hacerle a otro es encaminar su alma a la condenación eterna en el infierno con un error doctrinal. Por eso Cristo está diciendo aquí en este pasaje, guardaos de estas personas. Dijo Spurgeon, este predicador que conocemos, dice, solemos oír a personas necias que dicen, siempre debes predicar con amor y no decir nada en contra de nadie. Jesús no denunció a nadie. Dicen algunos, según Spurgeon. Entonces, él pregunta, ¿qué hay de esta denuncia contra los escribas? Si Jesús estuviera hoy aquí, ¿no sería la criatura blanda que algunos pretenden que nosotros también seamos? Él tenía un temple y una conciencia y una diestra pesada y hacía caer esa mano como mazo sobre la hipocresía y el error. Si deseamos ser como Cristo, debemos ser valientes y francos. Vivimos para algo más alto y más noble que las palabras dulces de las personas malas. La verdad de Dios debe seguir siendo anunciada, oféndase quien se ofenda. Repito esto, esta última parte. La verdad de Dios debe ser anunciada, oféndase quien se ofenda. Porque lo mejor que podemos hacer a los seres humanos es hablarle con franqueza la palabra de Dios, aunque sea dura. Entonces, vamos a considerar, hermano, a enumerar estos 3 puntos en los que Jesús condena a los escribas por 3 razones. La primera es, Jesús condenó a los escribas por su orgulloso deseo de prominencia. En segundo lugar, Jesús condenó a los escribas por su manifestación de falsa piedad. Vamos a definir lo que es la piedad. También, en tercer lugar, Jesús condenó a los escribas por su cruel avaricia. Cruel avaricia. Cruel avaricia. Devoraban las casas de la viuda. Les robaban a las viudas. Y Cristo lo consideró esto digno de condenar. Siempre hay oportunidad para que el hombre se arrepienta. Pero si no se arrepiente, hermano, aquí ya la condenación ya está planteada por Jesús. Vamos a pensar entonces, hermano, en el primer punto. Jesús condenó a los escribas por su deseo de prominencia. Marcos 12:38 dice, y les decía en su doctrina, en la enseñanza, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. ¿Por qué debían cuidarse de los escribas? Porque podían conducirlos al infierno. Al infierno. Escuche. Cuídense de los maestros de la ley, en otra versión de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Les gusta ese saludo, ¿verdad? Respetuoso, distinguido rabí, distinguido maestro. Les gustaba eso. La versión lenguaje actual que leímos hace un rato dice, cuídense de los maestros de la ley, a ellos les gusta vestirse como gente importante. Y dice, y que en el mercado, por supuesto, o en el supermercado diríamos modernamente, aunque no están hoy, los saluden con mucho respeto. ¿Qué buscaban con su forma de vestir? Buscaban prestigio, reconocimiento y respeto. Tenían un fin, una intención egoísta, orgullosa, y no era buena, según Cristo. ¿Cómo los escribas, estudiosos de la Biblia, maestros de la Biblia, cayeron en este error? Tiene que haber una razón o razones. Bueno, un predicador dijo lo siguiente: por la vanidad, por la avaricia,
el orgullo y la soberbia. Buscaban la gloria de los hombres. Esto es idolatría. Nuestra prioridad debe ser buscar la gloria de Dios. De hecho, dice la Biblia también que algunos gobernantes, hermanos, creyeron en Jesús, pero no lo confesaban públicamente, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Increíble, hermano. Personas creyentes, pero no decían que eran creyentes, se escondían, no lo confesaban públicamente, por una razón, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. David E. Garland dijo lo siguiente: la autoridad de los escribas era mostrada por la ropa. La autoridad de Cristo residía en la enseñanza de la palabra. Y yo puedo decir que lo sigue siendo, hermano. La autoridad hoy del predicador y de la iglesia debe ser una iglesia que se centra en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, me gustan esos aménes, bonitos. Marcos también nos dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba, Marcos 1:22, como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, se admiraban de la doctrina de Cristo. Hermano, es lo que merece admiración, la doctrina de Cristo. Obsérvese cómo se describe a la iglesia en la Biblia. Dice así en 1 Timoteo 3:15, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ese es el verdadero nombre de la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente, que tiene como columna, baluarte, dice aquí, baluarte de la verdad. Ser maestro, como los escribas, o ser un predicador en estos días, debe ser para guiar a los hombres a Cristo. ¿No le parece a ustedes? Y no al infierno. Esto estaban enviando a la gente al infierno. Si no cumple con su rol, con su función, ya en el versículo 40 está determinado, dice, esto recibirán mayor condenación o mayor castigo. Cristo denuncia con lujo de detalles los escribas y aún los fariseos también. Dice, para que los discípulos se cuidaran de ellos. De Cristo no se podían esconder. ¿Quién sabe si los discípulos, hermanos, todavía lo seguían admirando como maestro? Y Cristo dice, cuídense de esa persona, porque pueden mandar sus almas al infierno, a la condenación. Entonces Cristo lo denuncia, lo desnuda, para que sean conocidos para los discípulos y para los demás. Los escribas esperaban ser reconocidos y respetados por la ropa que vestían. Más bien, era una señal de soberbia que anhelaba honra y distinción, dice un autor, y una arrogancia que hace alarde de su conocimiento y posición. Distinguido, rabí, maestro, y ellos bajaban la cabeza. Dice Matthew Henry, un comentarista conocido, el pecado no era llevar ropa larga. Porque algunos dirán, bueno, pues yo uso ropa larga también. Ese no era el pecado. El pecado era, hermano, el gusto por ostentarlo. O sea, era el orgullo que inundaba el corazón de esta gente. Hay una versión que leímos hace ahorita, se pavoneaban. Ustedes saben lo que es el pavo real, ¿verdad, hermano? El pavo real, ustedes conocen ya, digamos, esa realidad que tiene unas plumas, hermano, encantadoras y la abre y se pavonea. Vamos a usar la misma palabra. Pero cuando mira los pies y las canillitas secas, hermano, la pluma de una vez. Así que si usted es un pavo, piense en los escribas. Piense en los escribas. Y el Señor le hace bajar la pluma. Para que no se pavoneee tanto, hermano. Porque le gustaba el lujo y que lo alabaran. Eran arrogantes.
dice un autor, orgullosos, con ansia de atención y adulación. Eso es idolatría. Cristo había corregido esas prácticas en otras ocasiones. Por ejemplo, él dijo lo siguiente, y esto es para nosotros también. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo, toda una parábola para una sola enseñanza. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. ¿Dónde se sentaban los escribas? En el primer lugar. Dice, para que cuando venga el convidado, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrá gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa. Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué dice? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, mis amados hermanos, hay instrucciones prácticas. Cuando uno va a una boda, no vaya a la mesa principal, siéntese por allí, atrás. Y si el que le convidó determina, no, ven, siéntate acá. Muchas gracias, yo me senté en el lugar que yo pretendía que era mi lugar. La doctrina que engrandece al hombre, hermano, cualquiera que sea, no conducirá las almas al cielo, sino al infierno. La doctrina que engrandece al hombre no conducirá a las almas al cielo, la conducirá al infierno. El candidato al infierno es el que cree que no necesita a Cristo. Una persona que es pobre en espíritu, que fue lo que Cristo enseñó, entiende que necesita a Dios y acude a Él con las manos vacías, sin nada que ofrecer, implorando su misericordia. Así es que el hombre tiene que venir, hermano, en busca de Dios, con las manos vacías. No tengo nada que ofrecerte, ten misericordia de mí. Por eso dijo el Señor en las bienaventuranzas, que es fundamental, hermanos, las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hay otra versión, la nueva traducción viviente, que dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo le pertenece. Jesús nombró a estos líderes con sus verdaderos nombres en varios pasajes de las Escrituras, especialmente en el libro de Mateo, capítulo 23, los nombró con su verdadero nombre. El verdadero nombre de estos líderes es hipócritas. Ese es su verdadero nombre. En vez de escriba, debiera haberle puesto escriba, distinguido escriba, hubiera dicho distinguido hipócritas. Imagínense lo que hubiera pasado. Porque eso era lo que eran. Ahora, ¿quién podía saber que su corazón estaba lleno de hipocresía? ¿Quién, hermano? Cristo. La palabra hipócrita viene de un vocablo que significa actor y se aplica a la persona que finge cualidades o sentimientos contradictorios a los que verdaderamente tiene o experimenta. ¿Cuál máscara usaban estos hipócritas? Porque siempre, hermano, los actores que hacen varios papeles, primero como protagonista, luego como persona, digamos, sencilla, usan máscara. Y es la misma persona. ¿Cuál máscara se ponían estos hipócritas? La máscara de la piedad y la santidad. Imagínese usted, la piedad y la santidad. Dijo un comentarista, una persona hipócrita es una persona que finge ser lo que no es, a fin de recibir reconocimiento o ganancia. La hipocresía es el resultado del orgullo. Busca encubrir sus pecados y justificarse por ellos. Una persona, una cosa es con guitarra, esto lo puse yo. Porque terminé la cita.
y otra con violín. ¿Usted ha oído eso, hermano? Una cosa es que una persona sea hipócrita en un club social. Siempre es un problema ser hipócrita, siempre. Pero una cosa es con guitarra y otra con violín. Una persona hipócrita en un club social es una cosa, pero cuando se trata de una persona que enseña las escrituras es otra. ¿Lo creemos, hermano? La Biblia lanza juicios severos a estas personas que dicen, hermano, y no viven lo que enseñan o dicen. Mire, hay una palabra que se utiliza en las escrituras. Hay, cuando usted encuentra esa palabra, siempre es señal de juicio, siempre. Ay de vosotros, ay, ¿qué quiere decir eso? Pobre. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Vamos a explicar lo que es eso. Y una vez hecho, les hace 2 veces más hijos del infierno. Gente viajando para enseñar sus enseñanzas, para ser un prosélito. Un prosélito es un individuo incorporado a un credo religioso o un extranjero convertido al judaísmo, en este caso, en el contexto, que ha adoptado la religión judía. Y ellos caminaban largos kilómetros para proclamar el judaísmo, hermano, las verdades del judaísmo. Pero una vez que ya eran discípulos, prosélitos, entonces lo hacían 2 veces hijos del infierno. ¡Ay! Cuidado, ¡ay de ustedes! Entonces, bueno, como les encanta, le encantaba, dice, y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Y ahí vamos a hablar de una falsa piedad y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Todo lugar que iban, querían, ¿qué cosa? El primer lugar. Entonces, en la sinagoga fingían una piedad que no tenían. La piedad, nosotros conocemos aquí en la iglesia esta definición de Donald Whitney: intimidad con Cristo y conformidad a Cristo. Una definición ya conocida para nosotros. Miguel Núñez también dice que la piedad es amor a Dios en acción o devoción a Dios. Alguien dijo, la piedad hipócrita, como en este caso, el caso que estamos considerando, será considerado como doble iniquidad. Oiga bien, la piedad hipócrita, si una persona quiere aparentar que está buscando a Dios, que tiene a Dios, esto es peligroso. Será considerado como doble iniquidad. No eran coherentes con sus enseñanzas. Parecían santos, pero para aprovecharse. Oiga, hermano, esto es terrible. Yo me pregunto si pueden haber casos como estos hoy. ¿Les parece a ustedes? Miren la televisión. Las primeras sillas en la sinagoga, en el tiempo de Jesús, era una silla especial que se colocaba en la sinagoga, el cual estaba reservada para el maestro. Era el maestro que se sentaba allí. Y entonces ellos cuando llegaban decían, ¿dónde está la primera silla? Bueno, está allá. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, donde Moisés daba su cátedra, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y qué, y no hacen. ¿Cómo le llaman a esa persona? Hipócritas. Eran promotores de la hipocresía espiritual. No solamente eran hipócritas, sino que también promovían la hipocresía espiritual, camino que conduce al infierno. Oiga bien, hermano, no es cosa sencilla. Un autor lo describe a los líderes religiosos de la nación como impostores, engañadores, y que mientras permanezcan en esa condición, o sea, si siguen así, no tendrían escape de la condenación del infierno.
Eso es lo que dice el versículo 40. No podrán escapar del infierno. Ahora, es interesante esta palabra infierno porque Cristo habla del infierno. Hay grupos por ahí que no creen en el infierno. Bueno, pues no creen en Cristo. Porque Cristo habló del infierno. Cristo habló del infierno. La apariencia de piedad no solo fue un problema en el pasado, sino que aparece también como una práctica en los últimos tiempos. Y yo creo que al nosotros describir, hermano, la realidad de los hombres en los últimos tiempos, usted va a dar cuenta, pero no, ese problema que ellos tenían todavía sigue apareciendo en los últimos tiempos. Voy a leer en 2 Timoteo, hermano, la cita, te van a notar que aparece ahí. Capítulo 3, dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo esos tiempos, ¿cuántos lo creen? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Eso es idolatría. Eso se llama egolatría. Amadores de sí mismos. Oiga bien, en los últimos tiempos, mis amados hermanos, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Usted no está viendo también a los escribas allí. Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Hay esa realidad hoy. Hijos desobedientes a los padres. Sí lo hay. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Hay en estos días. Intemperantes, que tienen un temperamento terrible, crueles, aborrecedores de lo bueno. Más eso es terrible. Aborrecedores de las cosas buenas. Entonces, ¿qué valora? Lo malo. Aquí viene la última, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ten cuidado con esa gente. Y ya definimos piedad, intimidad con Cristo y conformidad a Cristo. Segundo, en tercer lugar, hermanos, Cristo condenó a los escribas por su cruel avaricia. Porque fue una crueldad, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Condenación en el infierno, hermano. Condenación en el infierno. Y la Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, estafan descaradamente a las viudas. Hermano, no tienen cuidado de las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos, oiga bien, haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. Por eso serán castigados. Porque no solamente, hermano, estaban quitándole las propiedades a las viudas, sino que para tapar ese pecado, oraban largamente en las esquinas y la gente lo veía. Se cree que algunos oraban, hermano, y con los ojos cerrados, chocaban con los edificios y hasta sangraban. Entonces dirían la gente, ¡qué piedad! ¡Qué hombres son estos! Cuídense, Cristo dijo de esos. Y hoy tenemos que cuidarnos también de algunos. Cuídense. Y si dijo Cristo, dijo cuídense, hay que cuidarse. De manera que aquí mismo en Lawrence había un pastor, ustedes recuerdan, lo he compartido en otras ocasiones, que él dijo que el día que él se muriera, que no lo enterraran, porque en 3 días él iba a resucitar. Un pastor de aquí, de Lawrence. ¿Qué dicen ustedes? Murió. Y pasaron los 3 días y días van y días vienen. Entonces en el hospital no pueden tener guardado a los muertos por mucho tiempo. A los muertos hay que enterrarlos. Y parece que le dijeron, si no lo van a buscar, lo vamos a quemar. Y fueron rápidamente a buscarlo. Ya han pasado como 2 meses o 3. Hermanos, pastor, recuerdo que dimos un servicio nosotros abajo y ellos arriba, en el mismo edificio. Pastor dijo que el día que él muriera, que no lo enterraran, porque él a los 3 días iba a resucitar.
Ahora, ¿qué lugar estaba ocupando este hombre, hermano? El lugar de Cristo. Porque eso es todas las profecías, hermano, que al tercer día resucitó, tienen que ver con Cristo, no tiene que ver con ningún pastor aquí en Lores. Pero la gente le seguía, hermano. Pero si tú hay una cosa así, tú puedes decir, yo lo voy a observar a ver si a los 3 días va a resucitar. Yo lo voy a observar. ¿A dónde va a resucitar? Dice, y despojan de sus bienes, esto se escriba, a las viudas. Para disimularlo, hacen largas oraciones, esto es apariencia de piedad. Ellos recibirán mayor castigo o mayor condenación. La conducta de los escribas de extorsionar a las viudas, hermano, no se correspondía a la enseñanza del Antiguo Testamento. Si estos hombres eran estudiosos del Antiguo Testamento, debían pensar en algo. Pensar en la misma escritura. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. A ninguna, ni a una. Porque si tú llegas a afligirles, que de hecho lo hicieron, y ellos clamaren a mí, esa viuda dice, Señor, ten misericordia de mí. Ciertamente oiré yo su clamor. Y hay una versión que lo dice en palabras más terribles. Dice, y con furia les castigaré, digamos, la vida a ustedes. Y Dios, con furia, lo castigaré a ustedes. Si afligen a la viuda o a los huérfanos. Hay versículos que describe a Dios y trata el tema de las viudas y los huérfanos. Deuteronomio 10, 17, te lo estarán mirando en pantalla. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Describe a Dios. Si alguien le pregunta a usted, ¿quién es Dios? Anote esta cita. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, ese es nuestro Dios, y Señor de señores. Dios grande, ¿cuánto le alaban? Poderoso y temible, que no hace acepción de personas. Oiga, hermano, ¿qué es Dios tan bueno? Ni toma cohecho, quiere decir soborno, para buscar provecho, algún beneficio. Ni toma cohecho, o sea, no acepta soborno de nadie. A Dios no se puede sobornar, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Eso deben hacer aquí en Estados Unidos. Al extranjero se debe de recibir, apoyar. Ayúdenle a buscar trabajo al extranjero cuando llega. Yo voy a ver si te consigo un trabajito por ahí. Porque ese es el Dios, el corazón de Dios. Y el corazón de Dios debe estar vibrando en nuestro corazón. Nuestro corazón debe vibrar conforme al corazón de Dios. Repito este texto. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas. No importa que sea blanco, grande, chiquito, feo, bonito. Ni toma cohecho. No se puede sobornar. Wow, gracias a Dios. Gracias, Señor. Que hace justicia al huérfano. Hermano, porque son gente desamparada, el huérfano y la viuda. Y esta gente devoraban a la viuda. Imagínense usted a dónde iban a ir a parar. Y a la viuda que ama también al extranjero. Dios ama al extranjero. Bueno, aquí habremos una gran cantidad de extranjeros, hermano. Así es que hágale bien a cualquiera de los que estamos aquí. Al extranjero dándole pan y vestido. Al extranjero, hermano, Dios le da pan y vestido. Dios es bueno. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuánta gente tratan mal al extranjero porque no tienen el corazón de Dios? El extranjero debe ser ayudado. Darle pan y vestido, porque así es Dios. De manera, mis amados hermanos, que dice un pastor conocido, nuestro MacArthur, los escribas consumían los limitados recursos de aquellos que tenían menos. Abusaban de la hospitalidad de estos, le estafaban sus fincas, administraban sus propiedades y le quitaban sus casas por deudas que nunca podían cancelar. Los escribas también exigían que las viudas le dieran dinero
para comprar las bendiciones de Dios. Esto pasa hoy también. Esto pasa también hoy. Hay gente que dice, manda tu ofrenda a tal sitio porque tú vas a recibir muchas bendiciones. Por eso las Escrituras nos da algunas recomendaciones. Cuando oréis, usted va a buscar a Dios. No sigan la imitación de esa gente. Cuando oréis, no sea como en Mateo 6:5. No sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles. Oiga bien, Cristo dijo, métanse a un cuarto a orar, pero ellos se paraban en las esquinas, hermano, y todo el mundo lo podía ver. No hagan eso en las esquinas de las calles para ser vistos los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya Dios les tenía guardada su recompensa. Dice un autor, eran oraciones falsas, fingidas, un espectáculo externo, eran actores, vanas repeticiones, dice este autor, diseñadas no para honrar a Dios, ni para buscar a Dios, sino para exaltarse a sí mismo. Estos recibirán mayor condenación. Es una triste realidad que aquellos que conocen la verdad la rechazan. No solo sacrificaban la verdad, sino también que llevaban a otros por ese camino del error. Y mira cómo Dios lo trata. Cero tolerancia. Como dijo MacArthur, serpientes, generación de víboras. A esas gentes, que eran los más respetados que había. Y quién sabe si los discípulos también tenían ese mismo concepto de ellos. Serpientes, hermano, generación de víboras. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Cómo escaparé de la condenación del infierno? Cristo está hablando que esa actitud lleva a la gente al infierno. Cristo. Los escribas eran expertos en el engaño, en la extorsión religiosa. Pueden existir personas, digamos, semejantes también hoy. Comentario de la Biblia, hermanos, se llama Vida Plena, dice: cada época tiene sus expertos en extorsión. ¿Ustedes creen que en estos días hay expertos en eso? Hermanos que están vendiendo la religión y digamos por dinero. Expertos en esto. Quiero concluir, hermanos, con algunas breves aplicaciones para que la llevemos en nuestro corazón, en nuestros corazones. ¿Cómo podemos nosotros evitar caer en la crisis espiritual de los escribas? ¿Cómo nosotros podemos evitar eso? O sea, estamos hablando de iniquidad revestida de piedad. ¿Cómo nosotros podemos evitar caer allí? Bueno, en primer lugar, enfoquemos todos nuestros dones y servicios para la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Biblia en Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, todo lo que usted haga, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Primera de Corintios 10:31 también nos dice: si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hasta para comer. No podemos comer como un orangután. ¿Te has visto un mono comiendo? Una cosa terrible. Aún comer o beber hay que hacerlo como dijo el Señor. Hacerlo todo para la gloria de Dios. En segundo lugar, hermano, ser maestro de la palabra de Dios debe conducirme a la humildad. Estos hombres, en vez de la enseñanza, conducirlo a la humildad, hizo un efecto contrario. Los condujo a ser orgullosos. Mira, hermano, cuando nosotros damos la palabra, yo quiero decirle que cuando los pastores nos bajamos del púlpito, nos bajamos, hermano, como que, yo no sé si prediqué bien o no sé lo que hice allá arriba. La predicación de la palabra debe conducirme a la humildad. Y un día Dios nos exaltará.
Debemos esperar ese momento en la que Dios decida hacer eso. Dice la Biblia, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Quiero decirles que el momento más difícil para un predicador es el momento que tiene que subir al púlpito. Por la responsabilidad, hermano, que esto implica. Todos estamos expuestos, todos, al orgullo. ¿Qué dicen ustedes? Mientras yo me tomo un traguito de agua. Todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, estamos expuestos a caer en el orgullo. En el orgullo los escriba, inclusive. En la ostentación, cierto o no. En buscar el reconocimiento de los hombres. Miren las redes. Estoy comiendo en el Hotel Santo Domingo filete miñón. Yo sé todo eso, hermano. Estaremos, dijo otra persona, estaremos luchando con el orgullo hasta la tumba. Un rey contrató a un siervo y le dijo lo siguiente, ustedes han oído esto ya. Yo te voy a contratar para una cosa. Le dijo a ese siervo, cuando tú me veas que yo estoy muy exaltado, o sea, que el rey está muy exaltado, dime por atrás, recuérdate que eres hombre. Ese era el trabajo de ese siervo. Cuando veía que el rey estaba muy exaltado y el rey estaba, entonces el siervo se acercaba por atrás y decía, recuérdate que eres hombre. Entonces la pluma del pavo se le bajaban. Y hay predicadores también hoy que deben contratar a un siervo nada más para decirle, mira, recuérdate que tú eres hombre. Entonces, hermano, examinemos nuestro corazón con honestidad y sinceridad y pensemos qué es lo que nos preocupa. ¿Qué buscamos? ¿Reconocimiento de los hombres o buscamos la gloria de Dios? Tenemos que examinar nuestros corazones. Porque William Butler dijo lo siguiente, esta es una advertencia a toda la iglesia. Esto no es solamente para los escribas, también para la iglesia IBH. Un encuentro con Cristo en arrepentimiento y fe hace que el hombre cambie de rumbo y viva para la gloria de Dios. Cuando el hombre, hermano, viene a Cristo, tiene un encuentro con Cristo en arrepentimiento y fe, en humillación, que hace un cambio de rumbo. Yo vivía para mi orgullo, para que la gente me viera y para que la gente viera todo lo que yo tuviera, pero ahora hay un cambio de rumbo. Cristo cambia de rumbo. Dijo Charles Stanley, un pastor mayorcito, pero querido, viva para Cristo aunque nadie lo vea. Viva para Cristo aunque nadie lo vea. Porque a veces queremos ser vistos. Y hay un problema allí. Ahora, el resultado final de todo esto, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Una pregunta. Entonces les declararé, nunca os conocí. Eso, hermano, en la recta final, en el juicio ante Dios. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es triste, que una persona aparentaba que era cristiano, cantaba el himnario de gloria, hermano, y que ya al final de la jornada le digan, yo nunca te conocí, no sé quién eres. Dios es que está diciendo eso. Y hay otra versión que dice, apártense de mí, gente malvada, yo no tengo nada que ver con ustedes. Esa será la decepción más triste de la historia. Cuando Dios diga, yo nunca lo conocí, pero yo cantaba en la iglesia, en el himno 92, y el 52 es Cristo la roca, el ancla de mi fe.
venga a Cristo, acepte a Cristo en su corazón, arrepiéntase, hermano, humíllese ante Dios, porque es lo único que puede, hermano, darnos la seguridad de que un día viviremos con Cristo para siempre. Vamos a orar. Amante Padre, gracias te damos por tu palabra. Hay una advertencia para nosotros también. Debemos de buscarte de corazón. Y quizás muchas personas han venido muchos años a la iglesia, pero todavía no han dado ese paso. No es suficiente venir a la iglesia. Hay que acercarse a Dios en arrepentimiento y fe. Y buscarte, Señor, con sinceridad, no con hipocresía. Y servirte de corazón y en verdad. Eso es lo que tú esperas de nosotros. Gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a, en este momento, mis amados hermanos, no se vayan, hermano, a la parte final del servicio, porque vamos a tener una presentación de niños, de personas queridas que están con nosotros en este día. Amén.